Hola, buenas tardes. Mi nombre es Fátima Denise Hernández Juárez y para la materia de Organización Internacional voy a explicarles un poco acerca de el Consejo Económico Social de las Naciones Unidas, sus funciones, sus características y la importancia que ha traído en México desde su creación. Me gustaría plantear que durante esta investigación pude notar que muchos familiares o colegas de otras carreras no sabían como tal que era el Consejo Económico Social y que era parte de las Naciones Unidas. Entonces me gustaría hacer dos partes de este video para poder enfatizar dentro de un organismo muy importante que requiere en la sociedad internacional y su importancia en las Naciones Unidas como tal. ¿Qué es el Consejo Económico Social? El Consejo Económico Social es un organismo principal de las Naciones Unidas que forma un vínculo con la Asamblea General y el Consejo de Seguridad. Es un organismo que a través de la cooperación y el desarrollo internacional puede incitar a estos ejes que son la cooperación, el desarrollo económico y social internacional a través del desarrollo sostenible, la orientación y la coordinación general. Cuando fue creado, igual en 1945 con la Carta de las Naciones Unidas, y está explícito en el artículo 61 al 72, y también funge como un hecho importante que tiene un reglamento interior. Organiza una labor de 14 organismos especializados, 10 comisiones orgánicas y 5 organismos regionales. Es todo un mundo que organiza. Principalmente me gustaría enfatizar que la cooperación internacional del ECOSOC es a través de vías diplomáticas que ha forjado una dirección de paz y cooperación y desarrollo entre esos tres ejes. Hay algunos pilares que dice las Naciones Unidas que sus tres pilares del ECOSOC es el económico, el social y el ambiental, a través de la educación, la cultura, el desarrollo del surgimiento de también de estándares laborales, etcétera. Es todo un mundo que determina precisamente sus funciones. Me gustaría enfatizarlo, es examinar fondos y programas de las Naciones Unidas, sirve como recomendaciones al Consejo de Seguridad y a la Asamblea General, fomenta actividades de los objetivos de desarrollo sostenible que son muy importantes. Ahorita lo voy a plantear, pero estos son, podría decirlo, que son los ejes principales del ECOSOC. Responsable del surgimiento de las principales conferencias y cumbres de las Naciones Unidas, muy importante tenerlo en las noticias que son muy importantes a nivel mundial, y me gustaría caracterizarlo con una palabra, es un intermediario entre la Asociación de Estados como la Asamblea General, que son todos los miembros, a comisiones, sociedad civil, organizaciones, fundaciones, toda esta parte que dejan como a un lado los estados, pero que finalmente forman una parte importante de esto. Obviamente tiene su reglamento interior y en él está explícito todas sus funciones, cómo se ve determinado en las comisiones, etc. Por aquí les voy a poner un organigrama más o menos de sus funciones, que es muy importante pues saberlo. Las reuniones que determina el ECOSOC es cada 2 veces al año, y cada miembro tiene derecho a un voto. Durante la creación de las Naciones Unidas eran 18 miembros, pero en 1983 cambió a 54 miembros, es decir, que obviamente en la creación de las Naciones Unidas no eran tantos estados, pero conforme se van creando más estados y más seguridad social, podría decirlo, más seguridad dentro de los estados y más creación de estados, se forman más miembros. ¿Qué temas aborda el ECOSOC? Pues estos, voy a poner una tabla aquí, que son los objetivos del desarrollo sostenible. Las competencias son muy importantes. Obviamente tiene un reto muy importante el ECOSOC, que son todas estas de objetivos del desarrollo sostenible, pero que si bien son importantes para desarrollar la paz y la seguridad internacional, de algo particular a lo general. La segunda parte es de México en el escenario internacional y el ECOSOC. Si bien sabemos es que México se ha esforzado ante una política exterior importante. Por ejemplo, desde la creación de la de Dumbarton Oaks, la Sociedad de Naciones, ya se veía esta transición de política exterior de mexicana que iba determinada a un empeño al contexto internacional y una importancia internacional. Tuvo una influencia positiva entre México y la ONU, eso siempre lo hemos visto a través de diversos fondos y programas, agencias, y obviamente la adopción de la Agenda 2030 queda explícito para los objetivos que México adopta. Los derechos humanos, obviamente la protección ante la sociedad civil.
una disculpa por la duración de este video, pero me gustaría aclarar que es una información bastante amplia y es importante para mí poder explicar cada punto para que mis familiares y amigos pudieran comprender este tema, porque es importante darlo a conocer. Bueno, con México. México ha tenido un fortalecimiento institucional dentro de las Naciones Unidas. Eso es evidente desde la conferencia de Chapultepec, que tomó esta parte de asentamiento jurídico y de cooperación a los demás estados. Pero como ha venido, las Naciones Unidas ha tenido un papel importante en México y México con las Naciones Unidas. Eso es un punto favorable que mencionar. A partir de los objetivos de desarrollo social, de desarrollo sostenible, ha habido un antecedente que son, la tabla que va a aparecer aquí, son 8 objetivos. Y precisamente quiero aclarar que hay una gran diferencia entre los del milenio, de los 8 objetivos, y los que ahorita precisamente son. Es bastante aclarar que estos retos son muy ambiguos, los del primer funcionamiento, porque son muy pocos, pero actualmente son 18, son 169 metas, y creo que el involucramiento de los demás estados ha tenido presencia dentro de los objetivos. Me gustaría aclarar que México ha fungido con la Conferencia Internacional de la Financiación del Desarrollo en Monterrey y ha sido un anfitrión y facilitador de algunos objetivos, y estos objetivos que ha impulsado han tenido varias negociaciones, y precisamente la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional también fungió un papel muy importante dentro de esta conferencia. Puedo aclarar que dentro de esta conferencia y la AAA, la cumbre de los Estados miembros, tuvo un énfasis dentro de los objetivos a la agenda del 2030. Hay un simple diagrama que tiene las Naciones Unidas dentro de los objetivos del desarrollo sostenible y México, que justamente así se llama el documento, y hay un diagrama muy importante que es 1, visión y principios, 2, marco de resultados, 17 objetivos del desarrollo sostenible y 169 metas, 3, implementación y 4, seguimiento de examen. Esto quiere decir que hay un riguroso énfasis entre los Estados miembros para poder modificar algunas políticas públicas. México ha fungido estos papeles porque precisamente mi consideración es que tiene muchos retos que avanzar. Por ejemplo, la migración, la cuestión de drogas, los pueblos indígenas, la pobreza en México, la desigualdad de equidad. Entonces ha tenido pues bastante experiencia dentro de los problemas que tiene, obviamente. Me remito a datos. Por ejemplo, la pobreza en México, según el Coneval, es de 48.8% millones de personas, de un rezago educativo del 16%, acceso a servicios 16.9% de salud, acceso a la alimentación 20.4%, calidad y espacios de la vivienda 11.1%. Entonces, obviamente tienen total experiencia en estos objetivos, lamentablemente, pero obviamente estos retos no solo son en México, sino en todo el mundo. Es algo que hay que aclarar. Hay una infografía en la Secretaría de Gobernación, y es esta precisamente que me llamó mucho la atención, que es la desigualdad de equidad de género basado en los objetivos del desarrollo sostenible para la Agenda 2030. Estos son datos que pues obviamente este es de 2015, no había aparte del 2020, pero podemos tomarlo de referencia, porque dice que los retos, los desafíos, los que se enfrenta México y que estamos haciendo. Aquí afirma que se creó el programa integral para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres. Hay un centro de justicia de mujeres, estrategia nacional del embarazo en adolescentes. Entonces hay medidas que aplica un estado conforme a los objetivos del desarrollo social sostenible, para implementar políticas públicas en el derecho interno. Entonces aquí podría ser una cuestión monista, pero del otro lado, ¿no? Que dentro del derecho internacional hay una política pública, una política internacional que repercute en el derecho interno. Precisamente esta teoría está basada en eso, pero que no es un conjunto
me remitiría que es un conjunto de acciones para la cooperación entre estas dos, de derecho internacional y derecho interno. Obviamente es algo importante y como conclusión podría decir que el ECOSOC tiene una alta importancia en cada uno de los puntos estratégicos de la sociedad civil para su conformación, su cooperación y su desarrollo en su contexto cualquiera que sea. Es decir, que el ECOSOC puede involucrar diferentes mecanismos para la solución de problemas de lo básico de lo particular a lo pues global. También esto de la equidad de género me llamó la atención un artículo que dice: la violencia contra las mujeres no es normal ni tolerable. 1 de cada 3 mujeres ha sufrido violencia física y o sexual a lo largo de su vida, y en algunos países esta proporción aumenta a los 7 de cada 10 mujeres. Después, este tipo de noticias puede coadyuvar a la cooperación entre los estados. Me gustaría afirmar que los objetivos de desarrollo sostenible y los lazos que ha tenido México con el ECOSOC, o en este caso a las Naciones Unidas con su total parcialidad, este tipo de políticas públicas. Y hay algo muchísimo que me llamó la atención, es que ¿qué uno puede hacer con los objetivos del desarrollo sostenible? Es decir, ¿qué puedo hacer yo para erradicar la equidad de género, la pobreza, etcétera? Hay un mundo total de qué puedo hacer yo individualmente para una acción política mundial. Esto es el involucramiento de personas pues como yo, como tú, como un estudiante, etcétera, que precisamente puede ayudar a esta cooperación. Esto sería todo de mi parte y muchísimas gracias por el tiempo. Disculpen otra vez por la extensión del video, pero me pareció pertinente abordar temas importantes para desarrollarlos. Muchas gracias, profesor, por permitirme hacer este video y podérselo compartir a mis familiares y amigos para una cooperación e información. Gracias.